Con la solemnidad de la Sala de la Corona, la presencia de numerosas autoridades y la emoción del himno de Aragón, se ha glosado la figura del que fue presidente de Aragón, el egeano Javier Lambán, en boca de uno de sus grandes amigos. Su compromiso fue directo, a boca llena. Fue un luchador, un amigo, su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros, sus paisanos pueden estar orgullosos de haberle tratado, de haber compartido penalidades y alegrías. Una vida en defensa de los derechos constitucionales que el Gobierno de Aragón ha reconocido con el premio Gabriel Cisneros a título póstumo. Su esposa, encargada de recogerlo, ha destacado su valentía, el legado que deja y su humanidad. Javier Lambán ha dejado aquí su pensamiento, su posición ante las cuestiones que le importaban. Ustedes saben que lo hizo con valentía, por el camino quizás menos fácil. Militó en la coherencia de defender lo que consideró justo, y eso a veces es incómodo, muy incómodo. Pero también es tranquilizador con uno mismo, con su propia conciencia y con su inteligencia. Un hombre, en palabras del actual presidente de Aragón, ejemplo de coherencia y de integridad. Frente a los reiterados intentos de erosionar nuestra Constitución y de menoscabar las competencias de Aragón, el presidente Lambán defendió firmemente su cumplimiento íntegro, convirtiéndose en un leal garante del Estado de Derecho, incluso cuando aquello podía implicar posiciones incómodas dentro de su propio partido. Un homenaje en el que no ha faltado una de sus grandes aficiones, la música, de la que siempre fue fiel seguidor. La tarde los mosquitos